En este video veremos cómo hacer esta animación con el microbit y la tarjeta ScrollBit. En esta ocasión utilizaremos una tarjeta llamada ScrollBit, creada por Pimoroni, un grupo de creadores que vende accesorios para distintas tarjetas. Sacamos la tarjeta de su empaque. Esta tarjeta consiste en 119 LEDs ordenados en 17 columnas y 7 líneas. En la parte superior cuenta con un puerto donde conectaremos nuestro microbit. Es importante que los LEDs del microbit y del ScrollBit estén orientados del mismo lado. Ahora vamos a programarlo. Creamos un nuevo proyecto. Ahora, dentro de Avanzado, buscamos la opción Extensiones. En la barra de búsqueda escribimos Scroll. Es la primera, le damos un clic. Vemos que nos aparece una nueva opción llamada ScrollBit. Iniciaremos con un sencillo Hola Mundo. En la función scroll escribimos un texto. Si así lo deseamos, podemos cambiar la intensidad de los LEDs. También podemos cambiar la velocidad en la que aparece el texto. Vamos a darle un nombre y grabarlo en nuestro microbit. Así es como se ve este programa. Vamos a utilizar otra de las funciones. Agreguemos Display Icon. Y lo guardamos en nuestro microbit. Vemos que no funciona correctamente. Vamos a hacer la corrección en el programa. Esta función necesita que primero limpiemos la pantalla anterior. Lo pondremos al iniciar el programa. También necesita que le digamos cuándo terminamos de hacer cambios en el diseño. Lo guardamos en el microbit. Así es como se ve este programa. Ahora vamos a crear la animación del corazón. Primero creamos una variable que se llame columna. Y queremos que al iniciar esta valga 0. Asignamos esta variable a la posición de nuestra imagen. Cada vez que se repita el ciclo por siempre, queremos que cambie de posición. Pero queremos que al llegar a la orilla derecha, cambie de dirección. Para eso necesitamos otra variable. La llamaremos sentido. Y queremos que al iniciar valga 1. Entonces,
Cada que se repita el ciclo para siempre, queremos que nuestra columna cambie en una unidad de sentido. Para cambiar el sentido cuando lleguemos a la orilla, necesitamos una condición lógica. Y queremos comparar el valor actual de la columna con el límite, que será 12, ya que nuestra imagen ocupa 5 píxeles de ancho. La posición del diseño se considera de la esquina superior izquierda. Si utilizáramos como límite el 17 por los 17 píxeles de ancho de los LEDs, el corazón se saldría de la pantalla. Cuando se cumple la condición de que llegamos al límite, queremos que el sentido cambie y sea negativo. Así, el valor de columna disminuirá en cada ciclo para siempre. Ahora necesitamos una condición para que cuando llegue a 0 vuelva a moverse hacia la derecha. Y el valor de sentido será nuevamente 1. Agregaremos una pausa entre cada movimiento. Limpiaremos la pantalla en cada ciclo. Podemos utilizar también los LEDs del microbit. Los usaremos para indicar el sentido. Dibujaremos una flecha hacia la derecha. Al iniciar sabemos que va en este sentido. La copiamos y la agregamos a cada una de las condiciones. Nuestro programa está listo. Vamos a grabarlo al microbit y veamos cómo se ve. Y listo, hemos creado una animación utilizando la tarjeta Scroll Bit.